todas, a todos, aquí en Línea 1, Radio USACH 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. Vamos al aire. Además, también el apoyo de diariousach.cl, TV USACH 50.1, Zapping 173 y Mundo 522. Y obviamente, todas las redes sociales. Somos Línea 1, Daniela Figueroa Videla. Muy buenos días. Muy buenos días, compañero. ¿Cómo estás? Feliz martes 11 de agosto. Oye, hoy se cumplen 5 meses. No sé si hay que celebrar o no, pero solo te dejo el dato. La efeméride. 5 meses de este nuevo gobierno. Para que saquen la cuenta. O la regresiva. Como quiera. Pero ya me produce. Los días 11, claro, son muy significativos para la historia de nuestro país. ¿Ah? Hay que mirar las cosas, lo positivo y lo negativo. La cuenta regresiva. Pueden ser 5 meses más, 5 meses menos. Absolutamente. Todos contentos. Así es. Todos contentos aquí en Diario USACH. Una mañana muy fresca en este día martes, 4,8 grados indica a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Siempre sabemos que al acercarse al amanecer baja un poco la temperatura y la máxima, al igual que ayer, más o menos la misma tónica, va a ser de 12 grados. Ayer creo que fue un poquito menos. Nubosidad parcial durante toda la jornada y si vemos el extendido para el día jueves, en la noche, jueves 13, podría caer ya lluvia acá en la capital, según la Dirección Meteorológica de Chile. Las calles de Santiago, a ver, ¿qué hay? En Lo Espejo está el tránsito suspendido en Guanajuato, desde Guadalajara. Guadalajara, esa es una canción mexicana. Y a ver, Guanajuato, tenía una canción. No, esa de Guanajuato no. Guanajuato desde Guadalajara, en la comuna de Los Espejos, debido a un procedimiento policial, así que optar por alternativa, esto lo acaban de comunicarse 2 minutos. Y en Providencia, dice que se mantiene la pista derecha de particulares de Avenida Antonio Varas, altura Pocuro, restringida por trabajos en la calzada, así que la situación, por supuesto, genera tránsito lento en la comuna de Providencia. Y lo último, en Cerrillos, Barrera, New Jersey, ocupa la pista central de Avenida Pedro Aguirre Cerda al oriente, altura diagonal de Avenida Buceta, lo que también genera tránsito lento en dirección hacia Santiago, repito, en la comuna de Cerrillos. El metro de Santiago está operando con toda la red disponible en la hora punta, así que no hay ningún problema y yo agradezco que esté calentito el metro. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Restricción? 0 y 1 porque hoy recordé es martes, por si acaso. Por si acaso, exactamente. ¿Por qué tú lo habías olvidado? No, porque hay gente que carretea los lunes nada más, para recordarle al día siguiente. Que no sabes cuánto me reí ayer. Hay una artista nueva en Chile. Una estrella que ha nacido una estrella. Sí. Ha nacido una estrella. ¿Cómo es el nombre de ella? Jessica Líos. Seca. Líos. Jessica Líos. Sí, Seca. Después te la presento, a ver si te da un autógrafo. Ya vamos a seguir hablando de ella. Bueno, vamos con la pregunta del día que ya está alojada en @radiousach, @tvusach, que es nuestra cuenta de Instagram. El presidente Kast cuestionó que la pobreza se pueda reducir a través de subsidios estatales. Y la pregunta es, ¿qué opina usted? Exacto, esto en torno a la encuesta CACEN, del cual fue consultado por Iván Valenzuela la larga entrevista de casi 1 hora que dio ayer a Tele 13 Radio. La primera opción que te proponemos es perdón, dígalo. No, dígalo usted. Una mirada ideológica. Claro. 2, porque claro, él no lo necesita. 2, las familias necesitan aprender a generar más ingresos propios. Claro, que es el argumento que también dio él, así como el ministro Alvarado, cuando trató de arreglar la situación, porque el parafraseo, o más bien como argumentó inicialmente o como mostró su desacuerdo con la última ocasión el presidente Kast, generó algunas dudas respecto a las cifras, pero se refería a esto que luego también ahondó en la misma entrevista. ¿Y la tercera opción? Justificación para quitar más beneficios. Así nomás. Así piensa. Corta. Ya, la puedes responder, ya te decía, en Instagram, y nosotros cuando son las 7:34 vamos con las principales noticias de esta jornada. Línea 1 y las noticias que marcan la actualidad. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó los 3 vetos del gobierno a la mega reforma, por lo que continuarán su avance hacia el Senado. Se trata de observaciones impulsadas por el Ejecutivo que apuntan a eliminar propuestas parlamentarias sobre prohibición del anatocismo, el denominado derecho al olvido financiero y el pago a 30 días para las pymes.
La tarde de este lunes, el gobierno informó que declaró una emergencia preventiva climática desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Coquimbo, medida que se va a extender desde este lunes pasado hasta el próximo domingo 16 de agosto debido al evento meteorológico que afectará a la zona norte del país. El gobierno anunció que Codelco podrá capitalizar el 100% de sus utilidades correspondientes al ejercicio del año 2025 y que equivalen a 2.422 millones de dólares que van a permanecer en la compañía para su capitalización. Según indicó el Ejecutivo, los recursos tendrán como principales destinos: 1. Garantizar la continuidad de las operaciones. 2. Financiar inversiones estratégicas. Y 3. Fortalecer la situación financiera de la compañía estatal. La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes, en general, el proyecto del gobierno que crea un registro nacional de condenados por actos vandálicos e incivilidades. La iniciativa logró 7 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención. En otro ámbito, le voy a contar que al menos 132 ya son las personas que han fallecido, más de 570 heridas en Colombia por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este país el lunes de madrugada. Según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Pereira, capital del departamento de Risaralda, que limita con San José de Palmar, epicentro del terremoto, concentra las mayores destrucciones de edificios y viviendas y también de fallecidos, con más de 60 hasta el momento. Un tribunal sirio condenó este martes al presidente derrocado Bashar al-Assad a la pena de muerte en ausencia tras declararlo culpable de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante los 14 años de guerra civil en Siria que dejaron alrededor de 500.000 de muertos. 7:37. Entrevistas en Línea 1. Bueno, como ya sabemos, la Fiscalía de Arica retiró la carpeta investigativa virtual de más de 12.000 páginas de chateos entre el ministro Andrés Chadwick y el abogado Luis Hermosilla. Se habían subido a las páginas para consulta pública, como se ha hecho con todos los casos anteriores, y de pronto el fiscal vio la luz, o la oscuridad en este caso, y decidió bajarlo porque van a depurar los chats. O sea, limpiar. Yo me acordé de Algo huele mal en Dinamarca, ¿te acuerdas? Sí, total. Che que esperare, como dicen los argentinos. Bueno, vamos a conversar con uno de los abogados querellantes, Mauricio Daza, experto y penalista. Mauricio, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos nuevamente. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Oiga, Gracias, abogado, usted que nos agradecemos nosotros por su gentileza. ¿Huele mal en Dinamarca? Hace mucho rato, ¿no? En Dinamarca y en la Fiscalía del Ministerio Público. Hay que recordar de que esto se da en un contexto donde ya ha existido una operación de impunidad grande, burda, grotesca, a vista y paciencia de toda la ciudadanía para poner término de una manera indebida al caso Penta y al caso Secueme. Ese es el contexto, ¿no? Básicamente para tapar una red de financiamiento ilegal de la política donde nunca se pudo descubrir toda la verdad respecto de quiénes estaban involucrados, quiénes hacían los pagos, a cambio de qué, ¿no? Y eso quedó ahí en el aire. Y insisto, esto se hizo a vista y paciencia de toda la ciudadanía. Ahora, en este contexto estamos frente al caso Hermosilla, y la gran pregunta que nos hacemos muchos, ¿no? No solamente quienes estamos litigando el caso, sino yo creo la ciudadanía en general, es el que finalmente vamos a estar frente a una operación de impunidad 2 respecto del caso Hermosilla, lo que sería especialmente grave, porque lo que se está investigando precisamente es una red de corrupción judicial, donde el objetivo era, bueno, tapar este tipo de casos. Entonces, que se tape este caso, de esa forma sería también ya un descaro. Y la pelea que estamos dando junto a la abogada María Inés Horvitz, con quien somos querellantes en esta lista de Manuel Guerra, que involucra a Hermosilla, pero también, digámoslo claro, involucra a Andrés Chadwick. La verdad que obviamente nuestro esfuerzo es para que se esclarezca toda la verdad. Y no parece ser lógico en ese contexto que se aporte información relevante a una investigación, se deje a disposición de las partes, como corresponde en cualquier causa penal normal,
pero abruptamente como que se dieron cuenta que había algo y lo retiraron. Pero es la primera vez que Entonces, ¿qué es lo pasa que esto. están retirando? Eso, ¿Perdón? no digo la acción, no quiero pecar de ingenua, Mauricio, pero sí el declarar que quieren depurar y que no salgan a la luz algunos chats o conversaciones que no son pertinentes al caso. Ese argumento lo habían dado antes porque ya conocemos y lo vimos además, todas las papitas que nos dio, y ustedes en la maquinaria, ¿no? Ahí con Freddy Stock lo saben perfectamente, todo lo que nos dio Hermosilla. También para conocer la calidad de persona que es, con el tema del trato de las mujeres, el machismo, a veces también obviamente cosas muy burdas, y eso salió a colación. Aquí obviamente se está resguardando la imagen de Andrés Chadwick, pero es primera vez que dan el argumento de no mostrar algunas conversaciones que no son pertinentes al caso, si es que, porque no sé qué criterio se aplica. A nosotros en esta causa es la primera vez que ocurre. Ahora la verdad es que el punto es el siguiente. Nosotros tenemos derecho a acceder a toda la información que se incorpora en una investigación. Claro, si es que se revelan después antecedentes que son impropios, la verdad es que, bueno, habrá que investigar cómo eso puede haber ocurrido, ¿no? Nosotros ya somos gente seria, que estamos litigando estas causas hace tiempo, no somos NN, entonces que, bueno, tengan miedo, ¿no? Entre comillas, de que los querellantes o algún otro interviniente va a realizar una actitud o una conducta impropia, la verdad que no tiene mucho sentido. Ahora debo decir, es verdad lo que usted dice, que acá se filtraron conversaciones, ¿no? ¿Se acuerdan de esos comentarios impropios de guerra, ¿no? Con Hermosilla, acerca de mujeres, incluso estaba el caso de Evelyn Matei, pero la verdad es que, a ver, yo he tenido acceso a mucha información de estas carpetas, y la verdad es que lo que se ha revelado, que es algo impropio, la verdad que ha sido nada, o sea, la punta de un inmenso iceberg, ¿no? Hay veces que da entre risa y asco leer estos chats. Y esto no tiene que ver con ser pechoño o puritano, porque obviamente cuando uno habla con una persona en un ámbito de privacidad, obviamente existe esa expectativa de privacidad y se dicen cosas que muchas veces no se dirían en público. Pero hay cosas acá que exceden todo margen, ¿no? Pero insisto, entonces en ese contexto de que la regla general es que ninguna de estas conversaciones entre estos personajes, las conversaciones soeces, las conversaciones impropias, ¿no? Se hayan revelado. La verdad es que parece una mala excusa decir, ¿sabe qué? Tengo 12.000 chats y se los voy a quitar abruptamente a la gente para hacer la limpieza. O sea, a mí no me interesan los chats donde ellos hablan de mujeres, donde hablan de, pelan a gente del ámbito de la política, ¿no? Incluso a sus propios partidarios, con frases que son bastante impresentables. Eso a nosotros no nos interesa. Nosotros queremos saber finalmente cuál fue el nivel de contacto, cuál fue el nivel de relación, su contenido y naturaleza entre Chadwick, Hermosilla y Guerra, en un contexto donde ellos hicieron actuaciones impropias para poder intervenir de manera ilegal en causas penales relevantes, como en el caso Penta, por ejemplo, ¿no? El caso Exalmar, el caso Dominga. Ahí es donde nosotros queremos poner el foco. Entonces, claro que nos llama la atención esta circunstancia, ¿no? Y por lo tanto, bueno, María Inés Horvitz lo hizo valer, a mí me parece bien, porque ya no estamos, insisto, yo creo que nuestro país ya no acepta otra operación grosera de impunidad como la que ocurrió en SQM y Penta. Sí. Entonces yo creo que esta cosa hay que ser fuerte y claro cuando pasan cosas raras. Mauricio, respecto al tratamiento singular que ha tenido en este caso el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, que fue también senador, recordemos, político de larga trayectoria y mucha influencia, que parece ser el corazón, el centro de todo esta, los demás son mocitos, dice un ex fiscal Carlos Gajardo. Pero en este caso a él no se le sometía al proceso, la forma pública se dan una serie de procesos que son reservados, está en una especie de estatus legal distinto al ciudadano común. Y en segundo lugar, hasta aquí se argumentaba que no se tomaba medidas preventivas porque no aparecían elementos donde él interviniera. Se hablaba de él, pero no él, que lo comprometiera. Sí. Bueno, aquí aparece en chat donde está hablando y dando instrucciones. Entonces, ¿qué es lo que espera el fiscal para proceder a lo que es obvio? Bueno, la verdad es que acá ha existido una suerte de arreglo entre la Fiscalía y la defensa de Manuel Guerra para poner término rápido a esta causa del minuto 1. Y yo intuyo que esto es básicamente para que no se pueda seguir investigando más que para beneficiar a Guerra. Fíjese, el día en que
formalizaron a Guerra, a pesar de que habían ya dos pronunciamientos, uno de la Corte de Apelaciones de Santiago y otro de la Corte Suprema, unánimes, donde se dijo que había que proceder penalmente en contra de Guerra, porque hubo que hacer una suerte de desafuero en su contra, porque estos delitos los cometió mientras era fiscal regional. Bueno, en ese contexto, a pesar de estas dos resoluciones lapidarias, resulta que la primera conducta del fiscal a cargo de la causa era decir, ¿sabe qué? No le vamos a pedir la prisión preventiva. Nosotros llegamos a un arreglo, eso es lo que nos dijo ese día. Al comienzo de la audiencia llegamos a un arreglo, y el arreglo es que le vamos a aplicar un arresto domiciliario y además después vamos a pedir un abreviado. Esto se dijo antes de que lo formalizaran. El día de la audiencia de formalización se nos comunicó a nosotros de esto. Bueno, después nosotros nos negamos. En la audiencia dijimos, no, pues esta cuestión corta en el deseo. O sea, acá la imputación es grave, son múltiples delitos. Este señor arriesga más de 10 años de cárcel. Entonces, ¿cómo no le vamos a pedir la prisión preventiva? Es lo que corresponde en conformidad a la ley. Y fíjese lo que ocurrió, una cosa insólita. En medio de la audiencia, la fiscalía dijo, mire, ¿sabe qué no? En rigor, eso que yo dije al comienzo ya no es. Así que les voy a pedir la prisión preventiva. Pero se estaba sumando lo que nosotros habíamos dicho. Ellos al comienzo de la audiencia dijeron, bueno, arresto domiciliario. O sea, ahí había un arreglo. Y ya nos habían anticipado que querían un abreviado. El abreviado básicamente es un procedimiento que es una negociación. Y eso está fijado para el 7 de octubre, ¿no? El abreviado. Claro, y después, pero fíjate, acá ocurrió otra cosa. Ya quedó en prisión preventiva, oye, en una resolución contundente. Esa resolución que decreta la prisión preventiva señala de que las gestiones que realizaba Guerra eran básicamente para favorecer los intereses que gestionaba Hermosilla, pero a partir de gestiones que hacía Chadwick. Ahí se señala en esa resolución judicial, ni siquiera la fiscalía. Resulta que después, hace un par de semanas atrás, piden que se le cambie la medida cautelar de prisión preventiva a Manuel Guerra. Bueno, sin ningún nuevo antecedente, cero. Bueno, resulta que llego yo a la audiencia de nuevo y me dice la fiscalía que estaban de acuerdo. El Consejo de Defensa del Estado me dijo, ya sabes, no, sí, estamos de acuerdo que le bajen la cautelar. Pues dije, bueno, ¿cuál es el nuevo antecedente? Ni uno. El nuevo antecedente es que habían de nuevo llegado a un acuerdo para un abreviado, o sea, para un juicio arreglado. Bueno, ahí nosotros nos opusimos y la jueza fue en contra de lo que dijo Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado y la defensa. Y le mantuvo la cautelar por la gravedad de los delitos y de los antecedentes. Y ahora vienen con esto. Entonces acá quieren investigar el caso realmente o están Mauricio, desesperados por cerrarlo. ¿Qué te dice esto, Mauricio Daza, abogado penalista y también abogado querellante en esta arista del caso Audio? ¿Qué te dice el Ministerio Público? Porque también recuerdo que se habló en su minuto, pero nada ha salido ahora, por el cargo que ejerce, del actual fiscal nacional, también Ángel Valencia. ¿Qué está pasando en el Ministerio Público a propósito de la Fiscalía de Arica y del ex fiscal Manuel Guerra? Mire, yo creo que acá el Ministerio Público está desesperado por cerrar esta causa. Y no creo que sea el fiscal de Arica el que esté manejando los hilos realmente, ¿no? Él formalmente, Mario Carrera, aparece como el fiscal a cargo del caso. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjese, me he enterado que algunos colegas míos, que son querellantes también, han tenido contactos con el fiscal o con la persona a cargo en la Fiscalía Nacional de Delitos de Corrupción, el fiscal Eugenio Campo, para básicamente escuchar los argumentos de la Fiscalía para vender, entre comillas, la idea del abreviado, de este acuerdo para cerrar rápidamente la causa. Entonces me pregunta, ¿qué hace la persona a cargo de la Fiscalía Nacional vendiéndole abreviado a mis colegas para decirle, oye, ¿sabe qué es una buena idea? Pues él no está a cargo del caso. Él fue a alegar, además, la causa cuando se dio la denominada querella de capítulo, que es una suerte de desafuero que hay que pedir, porque, insisto, se requiere esto, según algunos, para los efectos de perseguir criminalmente los actos de fiscales cometidos en ejercicio de sus funciones, que es lo que se imputa a Guerra. Ahora, acá obviamente Eugenio Campo es la persona que ejecuta los actos de Ángel Valencia, que es el fiscal nacional. Eso no cabe duda, él le responde institucionalmente a Ángel Valencia. ¿Y quién es Ángel Valencia? Ángel Valencia es un abogado que antes de ser fiscal nacional, bueno, obviamente tenía nexos con Chávez, trabajaba en la Universidad de San Sebastián,
es una persona que cuando asume como fiscal nacional accede a tomarse un café con Hermosilla Chadwick, reconocido por él. Al comienzo no lo quiso reconocer, se lo había olvidado. Recordamos. Tiene memoria selectiva. Pero bueno, cuando lo pillaron, ya, confesó y dijo, sí, me junté con él. Y entonces le preguntaron, ¿pero por qué se juntó con él? Para limar asperezas. Sí. ¿Por qué? Porque Chadwick y Hermosilla tenían un candidato que le era incluso más cercano que Valencia a la Fiscalía Nacional y trabajaron por él y no por Valencia. Entonces, usted, ¿con quién lima asperezas? ¿Usted con quién se junta? Con el que te interesa tener buenas relaciones. Claro. Obviamente, pues, si, oiga, no se juntó conmigo. Si yo tampoco estaba a favor de Valencia y lo dije públicamente. No se juntó con el lote de gente que estaba en contra de la candidatura de Valencia. Pero se junta justo con Chadwick y con Hermosilla. ¿Por qué? Porque ellos tenían una relación de amistad. Se debían. Hay un deber de lealtad. Bueno, pero en ese contexto entonces resulta que ocurren todas estas cosas extrañas, singulares, donde, insisto, la señal es clara. Ellos quieren cerrar este caso rápido y sin chat. Ahora, en este momento, con los últimos chats que se habían liberado, aparecía directamente involucrado Chadwick dando órdenes. O sea, la prueba está a la vista, ya está. No es una especulación, no sé, es que se habla de él o se dice que él está dando instrucciones. No, él aparece directamente dando instrucciones. En este escenario ahora se va a depurar. ¿Qué posibilidad de depurar esos chats existe de ser fiscalizados por la parte querellante? ¿Quién va a determinar qué se depura y qué no? Porque de ahí, de una palabrota, pasar a eliminar pruebas comprometedoras es un paso si nadie fiscaliza. Ese es el gran problema. Y por eso es que nosotros estamos reclamando con tanta fuerza a INCO y en público. Porque acá no hay ninguna posibilidad de control. Ahora, si esto se diera en un contexto en el cual uno observara que la Fiscalía está decidida a hacer una persecución penal concreta, ¿no?, respecto de estos hechos, bueno, uno dirá, bueno, entonces hay motivos para confiar. Pero después de todo lo que yo le he relatado, donde ellos vez tras vez tratan de cerrar esto a la rápida, entonces obviamente en este contexto específico, bueno, nuestras dudas son bastante justificadas, pues. Entonces ese es el tema. Ahora, acá lo que corresponde es que liberen toda la información, que nosotros podamos acceder a ella. Oiga, no que la liberen públicamente, sino que la liberen a los intervinientes, a quienes somos querellantes, para poder, obviamente, analizar esto. Yo no soy el único querellante con María Inés Horvitz. Está el Consejo Defensa del Estado, está la Municipalidad de Vitacura, ¿no? Respecto de quién también hay delitos graves de revelación de secretos en relación a la causa que se sigue en contra del exalcalde Torrealba, ¿no? Y se liberaba esta información básicamente para beneficiar los intereses de la defensa de Torrealba. Esto es muy grave. Mauricio. Este es un fiscal regional del Ministerio Público que finalmente recibía coimas para beneficiar a imputados en causas que estaban en su propia fiscalía. Te repito la pregunta que le hicieron en el diario El Mostrador, o el portal El Mostrador, justamente a tu compañera. Cuando ella, se me olvidó el nombre de pila, soy mala para los nombres de pila, Horvitz, María Inés, siempre es compuesto, María Inés Horvitz, le preguntan, ¿no?, ¿qué acciones van a ejercer para justamente tener acceso a estos chats? Porque bien, hay una presión pública, y vaya que el trabajo de Reportea, antes CIPER, también de Clinic, bueno, en fin, varios medios de investigación han generado esta presión pública por las filtraciones y para poder conocer toda la ciudadanía lo que está pasando ahí abajo, ¿no?, en esas sombras. Pero ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué posibilidades tienen de los mecanismos, los instrumentos para poder acceder a esos chats? Cuéntanos. Bueno, las posibilidades son bastante limitadas, ¿no? Y por lo tanto, de esa perspectiva, estamos un poco haciendo el punto frente también a los propios fiscales, ¿no? O sea, señalándoles, haciéndoles entender, ¿no? Si acá el tema no es, mire, sabe que no solamente un ex colega de ellos, José Manuel Guerra no era un NN en el Ministerio Público, era compañero de todas estas personas que hoy día lo están persiguiendo penalmente. Lo conocen desde el comienzo de la reforma, compartieron codo a codo con él, ¿no? Entonces acá no se puede generar un trato preferencial por esa circunstancia, al revés, él traicionó los principios de la Fiscalía, él traicionó la función pública que se le confió. Son agravantes. Y eso debe generar una reacción dura por parte del Ministerio Público, porque acá está en juego la credibilidad del Ministerio Público.
en un contexto donde el Ministerio Público lamentablemente no tiene básicamente medidas de control reales respecto a su labor, ¿no? Más allá de un acotado ámbito que uno puede hacer reclamos en el ámbito judicial. Pero cuando uno es querellante y no defensa, la verdad que los medios se limitan muchísimo, ¿no? Por lo tanto, no, le agradecemos a usted también, ¿no? Que nos den esta oportunidad. Mauricio, la reforma procesal se hizo para darle transparencia a los opacos sistemas anteriores donde esto era pan de todos los días. Se supone que ahora había transparencia y ese es el rol de una serie de actores para fiscalizar, incluyendo la opinión pública y los medios de comunicación, dar garantías de transparencia. Bueno, ¿cómo es posible que con esta institucionalidad, primero, la investigación sobre Chadwick vaya por un camino reservado ultra secreto? Dos, que evidencia y pruebas concretas van a ser depuradas sin ningún criterio de fiscalización de nadie por parte de un fiscal, que repite el escenario que ya viene de todos los casos anteriores. O sea, eso de que decía el ex fiscal Gajardo, somos lesos hasta el mediodía nomás, por no decirlo de otra manera, sigue reinando como en los peores tiempos, pues. Bueno, es que ese es el problema, pues, porque parece que les importa nada, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay que ser súper claro. Lo que corresponde es que se esclarezca toda la verdad de lo sucedido. No podemos estar frente a un SQM o un Penta 2. Acá es muy importante que se investigue y se esclarezca. Y a partir de eso se podrá definir o descartar responsabilidades penales. Pero empezar a cerrar a la rápida estas causas no tiene sentido. Porque además, fíjese, nos enteramos de otra cosa. Porque después de una gran presión, esto es realmente increíble. Fíjese, en marzo se formalizó y se decretó la prisión preventiva de Guerra. En marzo. Y en marzo salió una resolución muy larga. Estuvimos 9 días discutiendo esto. ¿Eh? No fue una cosa livianita. 9 días. Y después el juez de primera instancia saca una resolución contundente donde explica, a partir de los antecedentes exhibidos, cómo se habría concretado esta trama de corrupción, de coima, ¿no? Y ahí obviamente aparece mencionado tanto Hermosilla como Chadwick. Marzo. Después esto fue confirmado unánimemente por la Corte de Apelaciones. Y resulta que nosotros llegamos y le preguntamos permanentemente a la Fiscalía, oiga, ya, pero ¿cuándo formaliza lo menos Hermosilla? ¿No? Si la resolución que decretó la prisión preventiva dice que Hermosilla era el que finalmente lo contactaba, ¿no? Directamente y por encargo de Chadwick. No, si ya la vamos a formalizar, ya la vamos a formalizar. Tuvimos que hacer un público y recién hace 2 semanas presentaron una petición de formalización respecto a Hermosilla, si la tenían hecha. O sea, si no querían trabajar, era cosa de meter esta cuestión a la inteligencia artificial, el fallo del tribunal, y decir, oiga, ¿sabe qué? Hagamos un borrador de formalización en contra de Hermosilla. Estaban todos los antecedentes, desde marzo. Y acá, a último minuto, cuando insistimos, lo dijimos frente al tribunal, en la audiencia donde se debatió la petición de cambiarle, bajarle la prisión preventiva a Guerra, cosa que estaba de acuerdo insólitamente el Ministerio Público, ahí recién reaccionaron. Entonces, fíjese, ahora dicen de que, bueno, van a formalizar a Hermosilla. La audiencia está fijada para el 27 de octubre, pero resulta que nos comunicaron que están negociando un juicio abreviado con Hermosilla para este mismo caso. Claro. Mauricio, muy breve. Entonces, y también, claro, sacan a Hermosilla, sacan a Guerra y sacaba a Chadwick. Exacto. En Reporté, a propósito de Chadwick, hay un artículo también, ¿no?, de las gestiones de Chadwick que omitió ante la Fiscalía solamente el titular, ¿no? Preparación de testigos y asesoría a Ignacio Cueto en la causa por las coimas de LAN en Argentina. Estamos hablando del año 2017, que también hay otros antecedentes por si faltan pruebas, digo yo. Sí, claro. Ojalá que no se pierdan en la depuración. Exacto. Perdona, y una cosa muy precisa, es que depurar y adulterar pruebas condenatorias contra una persona, eso es un delito. Por lo tanto, el fiscal no es solo que estaría actuando presuntamente en términos de una indolencia, de que está bajo presión, sino que él cae en causal de delito y mañana le puede rebotar. Cambia la circunstancia y termina el actual fiscal en la misma que los otros fiscales. Yo lo voy a hacer bien franco. Yo creo que Mario Carrera es una persona honesta y un buen fiscal. El tema es que no creo que Mario Carrera esté controlando el caso. Él lo pusieron ahí, ¿no? Él, el fiscal regional, lo pusieron ahí, pero ¿cómo es posible en el que entre tanto esté actuando Eugenio Campos, que es la persona de confianza de Ángel Valencia en este caso? Entonces, la verdad, insisto, ¿no? Acá no hay transparencia respecto de qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo en un caso que es clave
en materia de corrupción y donde se juega la fe pública. Ese es el tema y parece que estas personas no están conscientes de aquello. Mauricio Das, abogado penalista y querellante también, uno de los tantos querellantes de esta arista del caso Audio. Muchas gracias por acompañarnos, aclararnos los puntos y ojalá que puedan tener ahí una buena respuesta para acceder a estos chats depurados en torno a la figura de Andrés Chadwick. Un abrazo grande. Muchas gracias, que estén bien. Buen día. Gracias, día. Mauricio. Chao. Ufa. Ay, Ouija Rendija. Todavía queda Patria Ciudadano. Rendija, me gusta en eso. una de esas, son las 8:01, vamos a una pausa. Eso. Estás en Línea 1. Regresamos en instantes. Oye, cállate, Iván. ¿Qué desubicado? A ver, te calmáis un poco, ¿ah? Mira que la ciencia dice que la música hace bien. Escuchar música hace bien. Porque la ciencia está en las cosas más cotidianas. All You Need Is Love, de lunes a viernes, 11 de la mañana, por TV Usach. Hace más de 20 años, un grupo de mujeres se junta todos los días jueves a tomar té, a hablar sobre la vida y sus problemas. En las reuniones se olvidan de las cosas de la casa para ocuparse de sus propias vidas y compartir entre ellas. Son mujeres sabias, hay mucho que aprender de ellas. Buena, Sofi. ¿Cuándo se estrena el programa? Eco en corto por TV Usach. Queremos saber cómo cuidar el medio ambiente. Sofi, nos encanta verte. Ay, amor, me estás pegando aquí. Estamos tan vivos, ya vimos nublados. Logramos los gritos del orden del caos. Camino tranquilo, amigos, estoy down. Nos vemos, nos vimos, nos vemos a otro lado. La noche me dice que el cielo está ciego y que pare y escuche el silencio. El pulso de la cultura global está en una sola pantalla. No se puede cometer el error de tocar Haydn sin más. Tienes que desenterrar los pequeños tesoros ocultos. Acompáñanos a explorar las tendencias que marcan nuestro presente y diseñan el futuro. La sentencia de que las redes sociales están muriendo no es nueva, pero ahora esa predicción está respaldada por datos. Conéctate con Cultura 21, este domingo a las 19:30 horas, solo en TV Usach. Línea 1, las noticias que definen la actualidad. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó durante la tarde de este lunes los 3 vetos del gobierno a la mega reforma, por lo que continuarán su avance hacia el Senado. Se trata de observaciones impulsadas por el Ejecutivo que apuntan a eliminar las propuestas sobre prohibición del anatocismo, el denominado derecho al olvido financiero y el pago a 30 días para las pymes. El gobierno declaró emergencia preventiva climática desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Coquimbo. La medida se va a extender desde este lunes hasta el próximo domingo 16 de agosto, debido al evento meteorológico que afectará a la zona norte del país.
El gobierno anunció este lunes que Codelco podrá capitalizar el 100% de sus utilidades correspondientes al ejercicio 2025, equivalentes a 2.422 millones de dólares que van a permanecer en la compañía. Según indicó el Ejecutivo, los recursos tendrán como principales destinos garantizar la continuidad de las operaciones, financiar inversiones estratégicas y fortalecer la situación financiera de la compañía estatal. Al menos 132 personas murieron y más de 570 resultaron heridas en Colombia por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió este lunes. Según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Pereira, capital del departamento de Risaralda, que limita con San José de Palmar en Chocó, es el epicentro del terremoto y concentra la mayor cantidad de víctimas fatales. Hasta el momento, más de 60 fallecidos. Un tribunal sirio condenó este martes al presidente derrocado, Bashar al-Assad, a la pena de muerte en ausencia, tras declararlo culpable de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante los 14 años de guerra civil en Siria, que dejaron alrededor de 500.000 de muertos. 8:05. Entrevistas en profundidad. Línea 1. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Chuquicamata realizó una concentración en rechazo a una eventual privatización de Codelco frente al edificio corporativo de la Cuprífera, donde le exigieron claridad al gobierno. Por su parte, el viceministro, como lo decíamos ahí en titulares, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, confirmó que el 100% de las utilidades de Codelco en 2025 podrán ser capitalizadas por la Cuprífera, y esto se anunció justamente en el Día del Minero y la Minera. ¿Con quién vamos a hablar? Vamos a hablar con Miguel Vélez, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Chuquicamata, el epicentro histórico de la minería chilena. ¿Cómo está, Miguel? Muy buenos días. Buenos días, Miguel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estimado, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos llegando a Calama desde Santiago con una pequeña lluvia leve, suave por este momento. Bueno, algo que caiga. Pero a veces por allá arriba cae un poquito de agua, en el borde costero menos. Para entrar en materia, Miguel, porque esto es bien complejo, yo quiero hacer una consulta. La privatización de Codelco siempre ha estado dando vuelta en sectores particularmente de derecha, y aquí el Partido Republicano lo que hace es reactivar un debate que ya está. Los chilenos saben y conocen lo que realmente Codelco y el cobre chileno representa para el país. Bueno, efectivamente, como muy bien lo dice usted, Codelco siempre ha estado ahí para los diversos gobiernos, y con mayor intensidad, además, en los gobiernos de derecha, en la palestra de si se privatiza, etcétera. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que hay de distinto ahora? Hoy día existe un directorio de Codelco que se encuentra ejecutando acciones ya que son tendientes no solamente a pensar, sino que dan luces claras de que la intención es seria de privatizar Codelco, a lo mejor no completamente, pero por partes, o definitivamente despotenciarla para dejarla en un estado en el cual no sea viable ni económicamente ni productivamente. Por ejemplo, tenemos la declaración y el estudio que está haciendo en este momento el directorio de Codelco de desprenderse de algunos bienes de Codelco, principalmente de pertenencias que tiene en asociación con otras grandes mineras de Chile. Por ejemplo, el caso concreto de Labra, en el cual Codelco tiene el 49% de la propiedad de Labra, y en el caso de Quebrada Blanca, que Codelco tiene el 10% de aquello, lo cual nosotros catalogamos como un error estratégico, histórico y garrafal, toda vez que el cobre hoy día está en precio histórico y la tendencia dice de que se va a mantener por lo menos entre 5 y 7 años más en este valor. Entonces, quien hoy día esté pensando en desprenderse de pertenencias mineras que le aportan además a la producción de Codelco es porque no entienden nada de nada. Y en segundo lugar, es la decisión que tomó el directorio de Codelco de no invertir 36.000 millones de dólares más, que son para potenciar la empresa y poder mantener niveles y aumentar niveles productivos en los próximos 10 años. Entonces, claramente, cuando el presidente de la República, su ministro, el viceministro,
dicen no vamos a privatizar Codelco, ese es el relato, pero en lo práctico efectivamente están sucediendo cosas que van en línea contraria con lo que dicen. ¿Eso es lo que planteaban de estos elementos prescindibles, esos ejemplos que tú dabas recién? Cuando hablaba decía que iba a ser parcial porque lo relativizó también quien hizo la propuesta, ¿no? Arturo Esquella, más allá de que también pueda estar o no de acuerdo el actual presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine. ¿Esos eran los elementos prescindibles a los que se referían, los ejemplos que tú dabas? Sí, esos son los dos más concretos, porque también hay algunos otros bienes en el cual estamos solicitando hace bastantes semanas ya a Codelco mismo que nos entregue un detalle de lo que ellos dicen que son bienes prescindibles, porque Codelco en el tiempo, ya desde hace 10, 15 años, se ha ido dependiendo de algunas pertenencias como pertenencias a las termoeléctricas, algunas líneas de alta tensión. Hoy día las grandes pertenencias que tenemos es la planta desaladora, que está recién en operación hace 8 meses, y en Tocopilla, y estas dos pertenencias mineras. Ahora, en este cuadro, ¿cómo ha operado el proceso durante los últimos gobiernos? Porque no es solo de este. Porque originalmente Codelco era el Estado dueño de la mina y los emprendimientos los realizaba Codelco. Después empezaron con las empresas subcontratistas para aquellas funciones que no eran críticas directas de la producción. O sea, no dentro de la mina, sino fuera de la mina. Transporte, alimentación, alojamiento, qué sé yo. Después empezaron a aparecer las contratistas dentro de las operaciones. O sea, de hecho, ya se viene realizando una privatización encubierta hace rato. Exactamente. Usted dice algo muy, muy importante que tiene que ver con uno de los diagnósticos de por qué nos encontramos en la situación que nos encontramos productiva. Efectivamente, en Codelco, la tercerización de funciones, la externalización de funciones es de 80-20, o sea, el 80% de los trabajadores de la corporación son trabajadores contratistas, ¿ya? Lo cual genera de que trabajadores que tienen una alta rotación, no alcanzan niveles de especialización, y por lo demás, además trabajadores que tienen condiciones precarias respecto a las condiciones que tenemos los trabajadores de planta, lo cual también impacta en lo que es lo productivo. Eso nos quita la continuidad operacional, nos baja la productividad, no llegamos a las metas de producción, es uno, no estoy diciendo que es todo, pero lo más grave y lo más fuerte de lo que estamos hablando de los terceros, Codelco, el 42% de sus costos de producción obedecen al pago de servicios de terceros. ¿Qué quiere decir esto? Hay años, como el año pasado, que Codelco obtuvo ganancias por $1.700 millones, pero pagó $6.500 millones en servicio a terceros. Y el problema que además se suma a esto es que los trabajadores contratistas reciben muy poco de lo que cobra la contratista. Entonces hay un problema además sociolaboral que afecta a la tercerización. Y respecto a la movilización de ayer, nosotros entregamos una carta en la moneda, la cual contiene una serie de propuestas, y la tercera propuesta que hacemos es justamente avanzar fuertemente a la internalización de funciones clave, porque no solamente hoy día la tercerización está en servicios, sino que hoy día la tercerización está en operaciones, está en el mantenimiento crítico, está en áreas estratégicas, en la cual se requiere un alto nivel de conocimiento, especialización y compromiso con la corporación. Conversamos esta mañana con Miguel Vélez, dirigente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Chuquicamata. Quiero volver a propósito de este mismo tema de la proporción, ¿no? Del modelo de los trabajadores 80-20, donde el 80 son, digamos, externos de alguna manera. Preguntarte si les preocupa justamente las medidas que pueda tener este gobierno, ya vamos a hablar del dinero, ¿no? De las utilidades, pero en relación a las y los trabajadores y este modelo, desde socavar de alguna manera desde adentro, en este caso la empresa estatal, respecto a la mirada que tiene no solamente Bernardo Fontaine, sino este gobierno, y lo que veíamos, la mirada que tenía Máximo Pacheco. Si es que hay en ese sentido una preocupación mayor respecto a estos puntos que se pueden incluso agudizar
pensando en las y los trabajadores. Nosotros efectivamente tomamos la decisión como sindicato Chuquicamata. Somos el sindicato más grande de la corporación, de todas las divisiones, somos el más grande, el más numeroso. Tomamos la decisión de, más que estar ya preocupados, nos vamos a ocupar del tema, porque ya no tenemos más espacio para que la empresa se siga desmembrando. Es como un animal que lo faenan, lo tiran arriba de una mesa, le sacan la pierna, la pata, la costilla. No, ya nosotros nos vamos a ocupar del tema, y es por eso que iniciamos una ofensiva de todo ámbito, político, técnico, de movilización y de educar principalmente a quienes no pertenecen a Codelco, porque efectivamente existe hoy día un desconocimiento total de la importancia que tiene Codelco y que ha tenido durante estos 55 años. Específicamente vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos los trabajadores para detener este socavamiento que está teniendo Codelco al ejecutar estas tercerizaciones, estas privatizaciones encubiertas en varios aspectos, no solamente en el de los trabajadores contratistas. Ahora, Miguel, si uno justifica, porque decir, mira, es del Estado, pero es para la mayoría de los chilenos hoy día le da lo mismo. Sin embargo, si uno revisa el aporte de Codelco al país, desde que fue nacionalizado el cobre, se han aportado más de 165.000 millones de dólares al fisco. ¿Desde el 71 en adelante? Exacto. O sea, es una cifra que no ha aportado el sector privado. Pero aún ahora que están entrando mineras privadas, bueno, las mineras privadas que hagan las inversiones que quieran, pero ¿para qué tocan Codelco, que aporta el 100% de sus utilidades al Estado? El 100%, frente a empresas privadas que aportan el 40%. ¿A dónde está el negocio? Exacto. Sí, ¿Por qué pasarle ese 60% a privados, que además ni siquiera son chilenos? Sí, el problema de aquello es que del 100% del cobre chileno que se extrae de las entrañas de nuestra tierra, el 70% lo está explotando nacional y el 30% lo estamos explotando nosotros como Codelco. Sin embargo, ellos tienen un volumen 5 veces más de explotación que nosotros, pero Codelco aún así, en las condiciones debilitadas que estamos, aportamos mucho más tributariamente que la minería privada. Porque Codelco tiene una manera de tributar que es, se somete al reglamento estatuto de tributación de empresas públicas. O sea, nosotros aportamos a la Fuerza Armada, nosotros aportamos 40% en tributo, aportamos royalties. Sin embargo, hoy día, además con la mega reforma que se ha aprobado, las grandes mineras se van a ver beneficiadas cuando hay un estudio que ayer la Federación de Trabajadores de BHP, que estuvo presente en Santiago con nosotros, hablan de ganancias anuales sobre 35.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que acá se están llevando 1/3 de nuestro país todos los años hacia afuera y nadie hace nada. Por eso que hemos iniciado esta cruzada nacional por la defensa de Codelco 100% estatal, pero del cobre chileno y sus minerales críticos. Miguel, con la noticia que dieron ayer, ¿no?, de esto histórico en el Día del Minero y la minera, voy a sumar, de dar todas las utilidades, más de 2.400 millones de dólares a la misma cuprífera, con todos estos también problemas que se han hablado de la gestión anterior, sobre producción y todas las cosas que también nos puedas comentar. ¿Cómo la reciben ustedes? Porque claro, desde afuera uno dice, pucha, ¿y con qué plata vamos a seguir? Porque siguen recortando y todo esto, vamos a sacar los grandes proyectos del país, incluso la misma agenda que ha impuesto o que ha ofrecido o prometido el actual gobierno. ¿Cómo reciben entonces el que se queden el 100% de las utilidades al interior de Codelco? Bueno, no podemos negar de que efectivamente la retención de utilidades, capitalizar Codelco es una de las acciones. Lo que sí nos llama mucho la atención de que haya sido una retención del 100%, porque eso no ocurre en ninguna empresa del mundo. Los medios de inversión andan del orden del 28 al 35% en el mejor de los casos en la empresa. ¿Lo necesita Codelco? Claro que lo necesitamos reinvertir parte de las utilidades para poder mantener, por lo menos, mantener el nivel productivo.
Sin embargo, tenemos dos preocupaciones. La primera tiene que ver el destino de esa reinversión. Nos gustaría saber a los trabajadores dónde van a ir, a qué proyectos van a ir, porque si van a seguir financiando proyectos que ya llevan 10, 15 años generando pérdidas, o sea, claramente es una mala decisión, porque nosotros preferiríamos que esa parte, ese dinero se hubiese ido a financiar hoy día situaciones sociales que además recortadas, como muy bien decía. Y lo segundo tiene que ver que no vaya a ser que el gobierno utilice esto a finales de año, el próximo año, en decir que Codelco, debido a su nivel de endeudamiento y todo, tiene que retener todas sus utilidades, por ende no le entregó ni un peso al Estado. Entonces hay dos líneas de preocupación en la cual vamos a estar muy atentos, pero muy atentos. Vamos a permitir que con esos 2.476 millones de dólares se mal utilicen en algunos de los proyectos que están fracasados en Codelco. Así que es importante que ustedes participen también en esa materia, ¿no? De dónde se van a destinar. Ahí vamos a estar, por supuesto. Bien, pues en la región hay también apoyo, conciencia de otras organizaciones sindicales, sociales, porque en la zona central, mire, puede parar Codelco, puede parar el cobre, la gente no se mueve. Sí, hay problema con las papas aquí cerca y ya se para el país. Se cortan las carreteras y corren los ministros, pero el cobre y la minería en general es bastante despreciada. Chile es un país minero, pero administrado por agricultores, esa es la realidad. No entienden lo que es la minería del cobre y lo que aporta el país, ni siquiera todos los enclaves tecnológicos que genera el impacto en la inversión en otras actividades que mueven áreas importantes de la industria, los servicios, el transporte, etcétera. ¿Qué pasa con la ciudadanía de las propias zonas mineras? Sí, bueno, acá en la región tenemos, por lo menos en Calama y en Antofagasta, tenemos un alto nivel de conciencia de los ciudadanos porque son centros civiles que se han desarrollado en la historia en el cobre. Si bien es cierto, don Alejandro decía 165 mil millones de dólares hemos entregado en cash, pero hay que sumarle a eso también el beneficial que genera Codelco, el servicio, los dineros que quedan en las ferias, en el almacén de la esquina, el arriendo de la pieza. Entonces aquí, claro, tenemos una alianza, en primer lugar, entre organizaciones de trabajadores de la minería privada y estatal, que eso ya es muy positivo. Ya tenemos sindicatos de la minería como PHP, AMS, están sumamente concientizados con la necesidad de avanzar a recuperar parte del cobre, principalmente en la industrialización. Y en segundo lugar, claramente tenemos una alianza con vecinos, tenemos alianza con la municipalidad. Ayer nos acompañó el gobernador de la región a gritar fuerte y claro que Codelco debe seguir siendo 100% estatal. Nos acompañaron los voluntarios de la segunda región, nos acompañaron los estudiantes de Confesh, nos acompañaron los gremios de servicios, nos acompañaron organizaciones de jardines infantiles, nos acompañaron los feriantes. Entonces estamos viendo de que hoy día el escenario en Chile hay mucho más apoyo del que pensábamos para Codelco y eso lo vamos a potenciar con una medida clara. A contar de la próxima semana vamos a estar recorriendo varias universidades, principalmente hablando de los beneficios de Codelco, de los beneficios del cobre, por qué hay que defenderlo y cuáles son las medidas en las cuales nosotros necesitamos apoyo para industrializar el cobre y los beneficios que ello va a traer para Chile. Miguel, por último, hablemos de la seguridad. El pasado 5 de agosto, recordamos, hace 16 años, el accidente en la mina San José, ¿no? Todo este tema del derrumbe y el caso de los 33 mineros, y ahí en Copiapó. Pero quiero preguntarte por el reciente accidente que se produjo ahí, o la situación de mucho riesgo en Chuquicamata, donde quedaron colgados al vacío 2 trabajadores, ¿no? Ahí se produjo un colapso de una estructura. Cuéntanos cómo está el tema de la seguridad, que creo que eso siempre se habla, lamentablemente, cuando se producen los accidentes, algunos que hay que lamentar.
Bueno, lamentablemente ese es un indicador que Codelco está al debe. 6 años, 11 muertos, no hay análisis que resista a decir de que la gestión de seguridad ha sido ni siquiera medianamente exitosa. O sea, ha sido un fracaso rotundo, total. Es algo que todos los trabajadores, junto a los supervisores y junto a las administraciones de las divisiones, estamos atendiendo. ¿Ya? Y cuando digo estamos atendiendo porque nos preocupa mucho que la gestión de seguridad mejore, pero de manera drástica. Y eso tiene que ser pronto. El accidente que usted comenta, efectivamente, fue de altísimo potencial de muerte. O sea, la cuerda de vida que tenía el trabajador le salvó la vida. Y eso es así. Esa cuerda de vida hubiese estado mal instalada o no hubiese cumplido con los estándares de seguridad, ese trabajador cae 420 metros por ese ducto de ventilación. O sea, hubiéramos estado no celebrando el minero, hubiéramos estado lamentando otro fallecimiento. Así que creo que es un crítico que lo tenemos que atender porque no hay ni una libra de cobre que valga la pena con la muerte de un minero. Así que eso es un compromiso, yo creo, transversal y vamos a colaborar con todos dentro de la corporación para que eso mejore. Bueno, muchas gracias, Miguel, por este contacto. Nuestro saludo a los dirigentes de ahí de Chuqui. Miguel Vélez, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Chuquicamata, el principal centro minero de Codelco, tiene varias divisiones, que antes era una sola, ahora se dividieron. Exacto. Más burocracia de gerente. A propósito. Sí, más burocracia de gerente y menos trabajadores. Así son las cosas en Chile. Bueno, un abrazo, gracias, Miguel. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. También, muchas gracias. Estamos disponibles conversando de todo lo demás. Y felicitaciones por los mates, Veo que es un buen conocedor de esta rica hierba. Ahí están los mates maravillosos. Colección. No me los puedo arrogar yo, son de mi querida esposa, así que... felicitaciones a ella. Pero muy buena bebida. Sí. Un abrazo. Sí, oiga, y con esto termino, don Alejandro. Un gran saludo de parte de mi tío José Vélez, de acá de la Villa Caspana de Calama. Muchas gracias. Así que... Muy amable, muy agradecido. Gracias, Miguel. Un abrazo. ¿Ves? Todos te recuerdan con mucho cariño, sobre todo en esa zona, Alejandro Guillet. Son las 8:26. Conectémonos con nuestra estación editorial. Bueno, yo nortino, abuelo minero, mi padre no trabajó en la minería, pero trabajó mucho en actividades de apoyo a la minería, con temas de agua potable, alcantarillado, de familia, de historia, de los años de la industria salitrera en el norte. Uno entiende la minería y yo nunca he logrado comprender culturalmente que los chilenos se interesan más de la agricultura que de la minería. La minería además no es solo cobre, No. Ahora estamos hablando de litio, pero hay Chile oro, plata, molibdeno y un montón de otras sustancias que le proporcionan ingreso al país. Pero hay falta de cultura minera de un país minero. Pero ¿quién administra el Estado? ¿Son agricultores o comerciantes? Eso es lo que pasa con el empresariado chileno. Bueno, pero yo quiero decir algo más para ir a materia. Cuando el año 71 se nacionalizó el cobre, fue por unanimidad del Congreso Nacional. El golpe de Estado interrumpió todos esos componentes de la democracia, pero no tocaron Codelco y se cuidaron de que se mantuviera la propiedad, porque hubo sectores nacionalistas dentro de las Fuerzas Armadas que dijeron no, privatice todo, pero Codelco no lo toca. Pero es que además de ser un símbolo de Chile, el cobre, la principal, lejos, actividad en términos de exportación y de impacto, porque tiene mucho efecto multiplicador la inversión en minería, por toda la otra industria que gira en torno. Muchos indicadores económicos que se atribuyen, crecimiento del transporte, crecimiento del comercio, crecimiento de la industria, son actividades para la minería, para hacer minería. O sea, los efectos de encadenamiento hacia atrás son enormes, primera cosa. Segundo, el aporte histórico, lo que ha entregado Codelco en su historia. Alguien tendría dudas porque hubo algunos que dudaron, aunque votaron por la presión de la gente, políticos. 165.000 millones de dólares el fisco, hasta ahora. Lejos superior a cualquier otra actividad. Pero le voy a decir algo más para no decir lo que ya probablemente algunos saben.
Las guerras del futuro van a ser por recursos naturales. Hoy está enfrentado no solo Estados Unidos y China, sino que las grandes potencias se están alineando para formar bloques de países. Ya no es la globalización abierta, no regulada, sino que se están reagrupando en grupos de interés porque la globalización trajo ganadores y perdedores, no solo de las personas o grupos laborales o sectores industriales o productivos, sino entre países que ganaron más. Europa y Estados Unidos terminaron perdiendo porque se trasladó mucha actividad hacia el Asia y el Asia ganó y ahora está tratando de volver marcha atrás y por lo tanto hay una lucha abierta por el liderazgo mundial. Y todos saben que la economía es la base. Ningún imperio puede extenderse más allá de lo que es capaz de sostener económicamente. Entonces ocurre que la lucha por ciertos recursos estratégicos, primero el agua, pero además los recursos minerales que Chile produce son todos claves en el futuro de la industria. Absolutamente claro. El cobre está asociado en la misma piedra. Aparece molibdeno, que es el subproducto más importante, el renio, elementos todos escasos, este es uno de los elementos más escasos y caros del planeta, esenciales para la industria de alta tecnología. Bueno, tiene oro y plata, zinc, plomo, fierro, ácido sulfúrico, que no está directo en la tierra, se captura cuando hay ya procesamiento en las fundiciones de los sulfuros de cobre. Y esos son claves a su vez para la industria. En otras palabras, el cobre no es solo cobre, son muchos otros minerales que en Chile se exportan como concentrado, como si fuera cobre. Y hay algunos de ellos, como el oro y la plata, que aunque no son cantidades tan grandes, son más valiosos. Pero nosotros vendemos como tierrita de cobre. Ahora, yo quiero decirle lo siguiente, la guerra de futuro es por esto, la lucha por el control de los recursos estratégicos es esto, es el acceso a aquellas materias primas clave para la industria de alta tecnología, la inteligencia artificial, la aeronáutica, la industria militar, todo. Y se lo quieren entregar políticos de media clase, que no entienden lo que están hablando, a empresas internacionales que responden a intereses de sus países. En un momento como este en el mundo, eso es traición a Chile. Será la ignorancia, no digo que haya mala fe, porque la estupidez y la tontera son patrimonio de muchos. Pero entregar los recursos estratégicos de tu país a cambio de pito, porque Codelco te entrega el 100% de su utilidad, lo que es un error, debería destinarse siempre una parte a capitalización. Ese es un error de todos los gobiernos, Pero eso hay que corregirlo. Pero te entrega el 100% de su valor, las privadas te entregan con suerte el 40% en las estadísticas. Pero eso son solo estadísticas porque nadie controla de verdad cómo se manejan las platas en empresas que son integradas, que hacen negocio entre ellas. Es muy fácil cubrir utilidades y por lo tanto lo que dejan en el país es mucho menos. Entonces, ¿por qué te vas a deshacer de la empresa más productiva de Chile para vendérsela al extranjero a cambio de qué? ¿De coimas? ¿Para lo mismo que proponen estas cosas? ¿Para qué? Si ellos además pueden invertir, que busquen nuevos yacimientos. Esa es la crisis de la minería chilena hoy. Hace rato que no se descubren nuevos yacimientos. Bueno, que metan plata, capital de riesgo, y que se instalen, nadie está en contra. Pero ¿por qué te quieres deshacer de Codelco? ¿Cuál es la justificación? La ignorancia. Simplemente políticos ignorantes que dicen cualquier cosa para salir en la tele y ni miden las consecuencias de lo que dicen porque no saben de qué se trata. La verdad es que los intereses nacionales, como nunca, están en manos de gente que no sabe proteger los intereses del país. Ha dicho. 8. Ciudadano Guille. Eso. 8:32. Vamos a una pausa y luego seguimos con más Línea 1. Línea 1. Una breve pausa y volvemos con las claves de la jornada. Si tus pases se van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico, entonces Reino Fútbol es para ti. Una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol todos los sábados a las 13 horas a través de Santiago TV.
Hace más de 20 años, un grupo de mujeres se junta todos los días jueves a tomar té, a hablar sobre la vida y sus problemas. En las reuniones se olvidan de las cosas de la casa para ocuparse de sus propias vidas y compartir entre ellas. Son mujeres sabias, hay mucho que aprender de ellas. Por siglos, viajar en el tiempo ha sido un sueño imposible. Hasta ahora. ¿Cómo eran los memes en la antigüedad? ¿Cómo cocinábamos en la antigüedad? La máquina del tiempo de All You Need Is Love tiene la respuesta. Un viaje al pasado para descubrir la historia del futuro. Súbete a la máquina del tiempo. Solo por TV Usach. ¡La máquina del tiempo! Diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. Lo comentábamos en titulares, al menos 132 personas hasta ahora han muerto y otras 570 han resultado heridas luego del terremoto magnitud 7,4 que sacudió este lunes en la mañana, hora local 7:34, hora chilena 8:34 en distintas partes de Colombia. Y no solo Colombia, esto se sintió incluso en Ecuador y en otros países. Y que ha provocado además graves daños en distintas zonas del país, en la infraestructura, y por supuesto también es la primera gran emergencia del nuevo presidente que acaba de asumir, de la Espriella, ahí en Colombia. Y vamos a hablar de este tema y que nos ponga al tanto de la situación a prácticamente 24 horas de este tremendo terremoto con Jesús Blanquicet, periodista del diario El Tiempo, uno de los más importantes de Colombia. Jesús, muy buenos días. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Saludos a su audiencia también. Bueno, primero quiero decirle que lamentamos, obviamente, y entendemos esto de los terremotos y los daños porque los vivimos siempre, y además porque en Chile hay una gran población colombiana residente y que están muy preocupados de lo que se está llegando como noticia de Colombia. ¿Cuál es el panorama a esta altura? Y mi duda es, ¿por qué fue tan devastador? Porque Colombia es un país donde hay terremotos. Han tenido experiencia. Claro, lo hay también, es parte del cordón y del cruce de las placas. ¿Por qué esta vez fue tan violento? Sí, bueno, 24 horas se cumplen exactamente del terremoto que sacudió a Colombia. El balance preliminar que tenemos en este momento, y corrijo un poco las cifras que ustedes daban al principio, son de 169 personas fallecidas y de 668 personas heridas. Afectó el terremoto 4 departamentos, 4 ciudades capitales: Chocó, Quibdó, Pereira, Risaralda, Caldas, Manizales y Cali, Valle del Cauca. Las ciudades en este momento que más están siendo afectadas es Cali y la ciudad de Pereira, quienes concentran más de la mitad de las personas fallecidas. Organismos de socorro se encuentran allí en la zona desplegadas casi que desde el minuto cero para salvar vidas lo más pronto posible. Y como ustedes también decían, supone el primer gran reto de un recién posesionado presidente de la República, Abelardo de la Espriella. Tomó posesión apenas el pasado viernes y ya ayer le tocó enfrentar esta tragedia. Vale destacar a la pregunta que ustedes me decían, la zona en donde se registró este terremoto es una zona bastante, por decirlo, pobre. Ocurrió en el suroccidente del país. El epicentro fue la ciudad de Quibdó, en Chocó. Chocó es una población que históricamente ha estado de alguna manera fuera de los focos del gobierno, del Estado. Allí una zona muy deprimida, en donde las construcciones sismoresistentes, digamos, no están, o la cultura sismoresistente no está tan arraigada, a pesar de que Colombia ha tenido a lo largo de su historia un panorama también con temas de sismos y de terremotos. Jesús, nosotros vimos muchas imágenes, sobre todo de grabaciones ciudadanas que fueron replicadas, viralizadas en las redes sociales, pero quiero preguntarte cuál es el balance real, porque veíamos incluso imágenes, recuerdo, de una loma, no recuerdo el punto exacto, pero donde se veía mucho humo que parecía producto de un incendio, pero no, eran los puntos donde se había derrumbado alguna edificación.
¿Fue tan así de tantos, porque uno se queda con algunas imágenes y generaliza, o más bien la mampostería, las fachadas de ciertas construcciones? Porque veíamos algunas que edificios residenciales de baja altura se derrumbaron por completo, o la mitad de esto, que fue muy, muy dramático, y otros, la verdad, como una catedral que se caía abajo en partes. Eso por los daños de infraestructura. Y luego vamos a hablar de las primeras medidas que está aplicando Abelardo de la Espriella. Sí, fíjese que, digamos, el video que usted dice es cierto, ese se registró en la ciudad de Cali, allí en el Cerro del Cristo, el Redentor, de ahí se puede ver una panorámica de la ciudad. Desde allí fue tomado ese video y efectivamente las autoridades reportan hasta el momento 165 edificaciones colapsadas, reducidas a ruinas, y más de 40 que parcialmente fueron afectadas por el sismo. La catedral que usted me dice es la Catedral de Manizales en Caldas, que es una catedral emblemática, histórica, patrimonio cultural de la ciudad, que también se vio afectada por este terremoto. Ahora, en este cuadro, ¿cómo ha sido la reacción de un gobierno que se acaba de instalar, que todavía no termina de montar los equipos, los responsables y los encargados? ¿El Estado ha sido capaz de reaccionar? ¿Cómo lo pueden calificar esa respuesta? Son primeras horas. Sí, fíjese que desde que Abelardo de la Espriella fue electo el pasado 21 de junio, acá en Venezuela, en Colombia, no sé si en Chile se usa la figura del empalme, y es las reuniones de los gobiernos entrantes y salientes para hacer todo el balance de lo que se ha hecho a lo largo del gobierno. Es una transición, exactamente. El gobierno entrante no asistió, decidió levantarse de esas reuniones, y creo que eso le está pasando bastante factura porque no tienen claro cuál es el panorama en el que se encuentra el país en este momento a nivel de vivienda, a nivel financiero. De hecho, el presidente, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, el que está actuando en este mismo momento, es el del anterior gobierno, el ingeniero Pava, porque no ha habido la posibilidad de que se nombre un nuevo director de gestión del riesgo. Entonces, eso ha obligado a echar mano de la información que tenía el gobierno pasado para poder desplegar todas las ayudas. Ayer hablaba también con otros colegas y me decían ellos que el presidente entrante no tiene experiencia política, efectivamente no tiene, es un outsider, acaba de surgir en la política, sin embargo está rodeado de muy buenos asesores, tiene un buen ministro de Vivienda, tiene un ministro del Interior, un vicepresidente que están en la zona, que están en los territorios, que son los que están recolectando toda la información y se las están haciendo llegar a él para que pueda de alguna manera tomar medidas. Ayer se decretó emergencia, digamos, natural, para poder decretar o por permitir o darle las facultades al presidente para poder emitir decretos que puedan echar mano de recursos para poder atender esta emergencia lo más pronto posible. Quiero preguntarte por la ayuda que podría dar nuestro país, que ya fue, digamos, se ofreció por parte no solo de los ministros, sino también del presidente José Antonio Kast, y a propósito de la ayuda que también se dio en el reciente, un mes, si no me equivoco, también terremoto en Venezuela, que fue devastador. Y dicen, eso sí, los expertos, hay que aclarar que no están conectados, ¿no?, pese a la magnitud similar tanto de los sismos de Venezuela y de Colombia. ¿Qué crees que es lo que más podría ayudar Chile, dada nuestra experiencia sísmica? Hay obviamente grupos de rescatistas, que esto es bien importante porque ustedes también además cuentan con desaparecidos, y eso también me gustaría preguntarte, Jesús, pero también en temas de las primeras acciones a realizar para volver a una normalidad o para poder reconstruir las ciudades afectadas. No sé, ¿cuál es el punto más crítico donde tú crees que Chile podría ayudar? Claro, la misma cultura de ustedes lo entienden, y es que las horas previas a un terremoto son casi que fundamentales para salvar vidas. Yo considero que lo más prioritario en este momento son equipos de rescate. Colombia tiene un buen equipo de las fuerzas militares que pueden colaborar para este tipo de siniestros naturales, pero la magnitud, 4 ciudades capitales son las que en este momento están afectadas, y yo creo que lo fundamental en este momento va a ser rescatistas, todos los que quieran sumarse y llegar y venir, ayudar, colaborar, porque a diferencia de Venezuela, hace mes y medio, 24 de junio, que se registró allá también el doblete sísmico, fue concentrado en una sola ciudad, La Guaira, un solo departamento, digamos, el despliegue estaba focalizado.
Acá estamos hablando de que son 4 ciudades, además distantes entre sí, muchas vías también fueron afectadas y yo creo que lo primordial va a ser rescatistas. Ahora, el suministro de recursos básicos, agua potable, luz eléctrica y alimentación, ¿está en riesgo eso en algunas zonas? De momento no, sin embargo, anoche escuchaba a la gobernadora del Chocó, uno de los departamentos que fue epicentro del terremoto, que sí necesitaban ese tipo de ayuda. Como les decía al principio, este es uno de los departamentos más pobres, con más dificultades en Colombia, y creo que es primordial que básicamente la ayuda se vaya hacia ese departamento. Oye, y la consulta que planteé al comienzo me llamó la atención, como decía, Colombia es un país que está acostumbrado también como nosotros los terremotos, pero parece bastante singular. Me llama la atención el área vasta de destrucción, a diferencia de Venezuela, que es una parte. Claro, y porque es bastante profundo, son más de 103 kilómetros o 106 kilómetros de profundidad. Debería haber aguantado un poco más. ¿Qué conspiró? Porque la gente, además, he visto los testimonios, la gente habla de que duraba una eternidad el terremoto. Uy, sí, se veían las imágenes. ¿Cuánto duró, Jesús? El Servicio Geológico estimó que entre 2 minutos y medio y 3 minutos demoró el terremoto. Yo creo que la geografía intruncada que tiene Colombia, sobre todo en esa parte donde muere de alguna manera la cordillera de los Andes, también está la placa tectónica del Pacífico, creo que convergen muchas intruncaciones geográficas allí que permitieron también que esto fuera la manera letal en la que se dio. En el año 1999, en Armenia, en Pereira, también se registró un terremoto de tal magnitud. Sin embargo, creo que la cultura sismorresistente de ese momento ayudó a que esa zona no fuera tan afectada. En efecto, esa zona no fue afectada por el terremoto. Como les decía, creo que no estaba preparada Colombia a nivel de infraestructura, a diferencia de Venezuela, que en los últimos años, digamos, la mayoría de los edificios y edificaciones que se construyeron no estaban preparadas para un terremoto. En Colombia creo que fue los años en los que se construyeron estos edificios que no fueron de alguna manera previsibles para este tipo de eventos. Jesús, brevemente también viendo la dinámica, porque claro, fue a las 7:34, hora local, veía mucha gente ya funcionando, ¿no? Ustedes a lo mejor tienen una dinámica distinta a la nuestra, por las temperaturas, por las formas de vida. A las 7:34 la mayoría de las personas acá en Chile, claro, o están en tránsito, pero hay muchos todavía que están en las casas, ¿no? Saliendo. ¿Cómo se dio esa situación? Y te lo pregunto también por la cantidad de desaparecidos, si nos puedes dar el registro a la fecha. Mire que con la cantidad de desaparecidos hasta el momento no hay una cifra oficial. Ha sido algo que estamos pidiendo desde ayer a las autoridades, pero no lo han querido reportar. Se habla extraoficialmente de más de 400 personas. Nosotros creemos que es más. Estamos hablando de 165 edificios que se derrumbaron, en las que posiblemente habían todavía personas allí preparándose para salir a sus trabajos o que habían llegado a sus trabajos. Con esto le respondo, sí, la cultura de Colombia es muy madrugadora. Acá las entidades públicas abren a las 7 de la mañana, las clínicas para atenciones ambulatorias están abiertas desde las 5:30. Es decir, la dinámica ya a esa hora es bastante movida. Ya la gente estaba llegando a sus puestos de trabajo, estaban, como les decía, preparándose para salir, por lo que creemos que la cantidad de personas que están atrapadas en este momento en las edificaciones podría pasar las 1000. Preocupante eso. Ahora eso significa una verdadera carrera contra el tiempo para rescatar personas que pudieran estar con vida debajo de los escombros, como vimos en Venezuela, Venezuela, claro, sí. Y cuando caen edificios. En este minuto, a esta hora, 24 horas después, ¿cómo se ve a la autoridad? ¿Ya tomaron el control de la situación o todavía se ve que hay un poquito de desorientación? No, se ve que ya están controlando desde incluso ayer en la tarde, cuando el vicepresidente José Manuel Restrepo fue enviado hacia la ciudad de Pereira, y allí se vio que hay un manejo de la crisis. El presidente llegó a Quibdó, luego se movilizó también a Cali. Hoy se tiene previsto que llegue también a Pereira, por lo que se cree que sí, que ya tomaron el control de la situación.
Bueno, muchísimas gracias por este reporte, por este contacto, Jesús Blanquicet, periodista del diario El Tiempo de Colombia, para también conocer lo que están viviendo ustedes, ver cómo el gobierno de Chile, el Estado de Chile, la verdad, puede también ayudar, colaborar, ser ahí solidarios y fraternos. Y por supuesto también, como lo decía Alejandro Guillé, la comunidad de colombianas y colombianos que viven en nuestro país, que también están muy preocupados. Así que un abrazo grande, Jesús. Un abrazo, muchísimas gracias por todas sus palabras. Gracias, Jesús, y cariño también a los colegas del diario El Tiempo de Colombia, un medio de comunicación espectacular. Sin duda. Una historia. 8:49. En línea 1, los temas que marcarán la jornada. A las 8:30, o sea, ya comenzó esto, se supone, sesiona la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre el estallido social. Tienen de invitados al ministro de Interior Claudio Alvarado, al subsecretario de Interior Máximo Pavés y al ministro de Relaciones Exteriores Francisco Pérez Maquena. Seguimos con la actividad legislativa porque a las 9:30 hasta la sesión de la Comisión de Salud del Senado, que tiene en segundo punto el proyecto sobre gestación subrogada. Bueno, desde las 10:30 está citada la Comisión de Hacienda del Senado para continuar la tramitación del proyecto sobre sala cuna universal. Y a las 11 de la mañana sesiona la Comisión de Seguridad del Senado, que tiene en tercer punto iniciar el estudio de las indicaciones formuladas al proyecto con el objeto de modernizar el sistema de incentivos a carabineros. Y ahí va a estar el ministro Martín Arrau y el general director de la institución, Marcelo Araya. Realidad sin maquillajes. A las 15 horas, la Comisión de Constitución de la Cámara vota en general la reforma en materia de expulsiones administrativas. Y vamos con los resultados de la pregunta del día, cuando son las 8:50. CAS cuestiona que la pobreza se haya reducido, esto a propósito de la última CASEN, a través de los subsidios estatales. ¿Qué te parece? Bueno, hay un 6% que dice que las familias necesitan más ingresos propios, o sea, que hay que por ese lado poner las pilas. Un 24% dice que es una mirada ideológica, porque no atiende a la realidad del país. Y un 71% dice que es una justificación para seguir quitando beneficios. Clarín, la tienen clarita nuestros auditores ya. Auditores, no. La experiencia enseña tanto. Nos despedimos con bastante frío. Según la Dirección Meteorológica, a esta hora tenemos poco más de 5 grados con un 82% de humedad y esperando 12 grados como máxima para esta jornada. Así que a abrigarse y por supuesto esperar muy atentos a nuestro compañero Rodrigo Alcaíno con una nueva edición de Enlace USACH. Chao, Ale. Chao, nos vemos.